Hola, mi nombre es Jessica. Soy estudiante de psicología en UTEC y les voy a presentar mis avances de investigación referentes a la experiencia de un menor criado en la dinámica de una familia extensa con padres homosexuales. Esta investigación es de tipo cualitativa, debido a que en los métodos de uso, tales como la entrevista, la información recopilada adquiere mayor profundidad en el ámbito subjetivo. Como sabemos, el modelo de una familia nuclear, como lo más común, ha pasado por diversos cambios. Las familias ahora se conforman de diversas maneras. Existe, claro, aún el modelo de familia nuclear que se conforma por mamá, papá e hijos. Que bueno, desde mi perspectiva, también aquí se incluyen las familias formadas ya sea por dos mamás o dos papás y los hijos. Están también las familias extensas que se conforman por más integrantes, como lo son tíos, abuelos e incluso también personas que no tienen parentesco entre ellos. Ahora, el ejercer la paternidad y maternidad requiere de algo más que cuidar de la vida e integridad de los hijos. La dinámica varía según los requerimientos de la cultura, los constructos sociales e históricos, lo que implica que el significado de tales conceptos difiere en función de las variables de espacio y tiempo. La familia aporta a la crianza de los hijos valores, aprendizajes culturales, una visión de lo que deben ser como adultos, y en muchas ocasiones asumen como tal la crianza de los menores. Las familias extensas en México representan una influencia significativa en los menores. En muchas ocasiones, ante la situación económica familiar, los padres del menor trabajan y la familia contribuye mayor tiempo al desarrollo del menor. Las familias homoparentales son aquellas cuyas figuras parentales están conformadas por personas del mismo sexo. Se refieren tanto a las parejas gays y lesbianas, que como pareja acceden a la maternidad o paternidad, como a las familias constituidas por una pareja gay o lesbiana, que educa y vive con los hijos de alguno de sus miembros, producto de una relación heterosexual previa. La familia extensa, según la INEGI, los hogares se pueden clasificar en dos grandes grupos: los hogares familiares, que se caracterizan porque sus miembros tienen parentesco con el jefe del hogar, ya sean consanguíneas, conyugales o políticas; y los hogares no familiares, que incluyen a las personas que viven solas y a las que comparten vivienda con otros, pero que no guardan parentesco con el jefe de hogar. Las familias extensas se caracterizan entonces por la presencia de otros parientes del jefe de familia, que pueden ser hogares nucleares, padres e hijos, o también algunas personas que no sean parientes del jefe de la familia. Las prácticas de crianza son un proceso, un conjunto de acciones que cuenta un inicio y que se va desenvolviendo conforme pasa el tiempo. Las prácticas implican comportamientos aprendidos por lo general de los padres o personas encargadas del menor. De las investigaciones que se han elaborado en torno a las familias homoparentales, al menos 3 estudios encuentran diferencias, en torno a un 15% en el porcentaje de hijos e hijas de gays y lesbianas que se identifican a sí mismos como tales, que han experimentado relaciones eróticas con personas de su mismo sexo o que se plantean abiertamente la posibilidad de ser homosexuales. Sin embargo, estos resultados no se asocian directamente como resultado de formar parte de una familia homoparental. En primer lugar, porque se desconocen las causas que originan la orientación sexual de cada individuo. De hecho, esta pequeña diferencia frente a la población general es esperable y natural. Un aspecto que sí sobresale es la falta de rigidez por parte de los padres en cuanto a lo que se espera de los hijos como hombres o mujeres, por lo que pueden existir diferencias significativas en la flexibilidad respecto a las actividades o características que consideraban más apropiadas para hombres y mujeres. En otros estudios, en cuanto a los estilos de crianza, podemos destacar el trabajo de Bos van Balen, que comparó a 100 familias lesbianas que habían planificado su maternidad con otras 100 familias heterosexuales de similares características sociodemográficas. Encontró que no habían diferencias significativas en sus experiencias como madres, relacionadas con estrés, competencia y justificación.
Encontraron también que las madres biológicas lesbianas estaban más satisfechas con la coparentalidad de sus parejas que las madres de familias tradicionales con la coparentalidad de los padres. También observaron que los objetivos de la crianza, los atributos que deseaban que sus hijos desarrollasen, concordaban menos con los patrones sociales más establecidos, como ambición o autocontrol, que en las madres y padres heterosexuales. Se observó también que el tiempo que pasaban con los niños lo dedicaban a tareas educativas y se repartía también más equivalentemente. En estudios realizados en España, y para sorpresa de los propios autores, los resultados de las familias homoparentales no solo se mostraron ser inferiores a los restantes tipos de familias estudiadas, sino que fueron los más positivos en aspectos tales como el impacto del niño en el núcleo familiar o la calidad del cuidado sustituto. Se observó también que las familias homoparentales habían tenido más conflictos con su familia extensa que otros modelos familiares, aunque menos que las familias reconstituidas. Golombo y Coles encuentran que las madres lesbianas utilizaban menos el castigo físico y dedican más tiempo a jugar con sus hijos e hijas. Estos mismos investigadores compararon parejas heterosexuales, parejas lesbianas y madres solteras, encontrando que las madres solteras eran las que presentaban mayores dificultades, tales como relaciones más negativas con sus hijos y presencia en estos de más dificultades psicológicas. Respecto a las relaciones con la familia extensa y las redes de apoyo, tal como señala López, las relaciones de las familias homosexuales con la familia extensa no siempre son fluidas ni abunda la comprensión. En México, las reformas que favorecen a las parejas homoparentales son recientes. Los movimientos sociales impulsados por las personas gays y lesbianas han logrado cambios en las legislaturas, iniciando por el Distrito Federal, quien en el 2006 modificó la Ley de Sociedad de Convivencia, la cual reconoció los derechos de las personas relacionadas con la tutela, arrendamiento, alimentación y sucesión de bienes a compañeros y corresidentes, a parientes lejanos y a parejas de diferente o del mismo sexo, que deciden cohabitar sin comprometerse en matrimonio. 3 años después, en el mismo estado se legalizó el matrimonio de parejas del mismo sexo. Esta ley además reconoce el derecho a la adopción. Este cambio en la ley impulsó otros movimientos, así como una oportunidad a la apertura de familias homoparentales, que desde ese momento se les permitían derechos que les habían sido negados por su homosexualidad. Las reformas han sido un medio para que las parejas homoparentales sean reconocidas y aceptadas ante el gobierno y por ende a la sociedad. Otros estados en México siguieron el ejemplo, aunque existieron muchas anteposiciones por muchos de los ciudadanos que estaban en contra de tales reformas. Ahora, considerando que ha sido realmente difícil que las personas homoparentales pudieran formar familias con libertad, permanecen muchas ideologías a favor y en contra. Sin embargo, como lo había mencionado anteriormente, el cambio para la aceptación no ha parado. En muchas instituciones como escuelas, hospitales y ambientes en donde las familias recurren constantemente, hay una apertura hacia el trato igualitario, sin discriminación ante las diferencias. Y esto se ha comprobado mediante diversas investigaciones y encuestas en donde se le pregunta a distintas personas su opinión sobre las familias homoparentales. La sociedad aún mantiene muchos mitos acerca de familias homoparentales como heteroparentales, relacionados con el desarrollo de los menores en modelos de familias recientes, como lo son las familias homoparentales. Y me refiero a recientes en el aspecto de reconocimiento social, ya que desde antes de las legislaciones y el impulso a la aceptación, ya estaban presentes de manera discreta las familias homoparentales. Mitos que tienen que ver con el desarrollo de los hijos, sobre todo referentes a su sexualidad, a su género, identidad, preferencias, entre otras cosas. Se persiste en que los niños necesitan una figura materna y una figura paterna, y este es un aspecto cuestionado por muchas parejas.
De hecho, existe una investigación dirigida por las psicólogas Johnson y Connor, que de hecho son pareja y tienen 2 hijas. Su investigación consiste en su propia experiencia y en diversas entrevistas a familias como la suya. Una de las conclusiones fue que la mayoría de las madres lesbianas creían importante proporcionarles a su hijo algo parecido como una figura paterna, ya que consideran importante que sus hijos tengan un desarrollo pleno. Sin embargo, algunas de las madres entrevistadas señalaban que no era necesario, y en realidad, ante ambas perspectivas, los hijos de estas familias tenían un desarrollo pleno. Eran niños e incluso adultos normales. Otro de los mitos señala que los hijos pueden ser víctimas de burlas o rechazo social por parte de los hijos de padres homoparentales, o que los menores pueden verse afectados por el desenvolvimiento de sus padres. Ha existido polémica en cuanto a las ventajas y desventajas en las que se ven involucrados los menores por crecer y desarrollarse en familias homoparentales. Sin embargo, no porque sean socialmente recientes los acuerdos parentales, significa que existen desventajas por el solo hecho de los prejuicios ante las relaciones homosexuales. De hecho, investigaciones señalan que el desarrollo pleno y satisfactorio del menor requiere, más allá de la identidad de los padres, amor, atención y comunicación. La investigación como tal aborda información acerca de conceptos culturales y sociales, acerca de las familias, la crianza, la sexualidad, las normas que permiten, influyen o limitan a diferentes tipos de familia, entre ellas las familias homoparentales. La información teórica se utilizará como base para la realización de la entrevista a un menor que vive en la dinámica de una familia extensa con padres homoparentales. Los menores, al vivir en la dinámica de una familia homoparental, forman parte de un tipo de familia que actualmente es minoría, lo cual no implica una desventaja ni falta de aceptación social o rechazo. La sociedad en la que vivimos no es estática, y aunque aún existen prejuicios en relación a la homosexualidad, existe un progreso significativo en diversos aspectos. Las familias homoparentales se han encontrado con prejuicios ante la formación de las mismas, ante juicios asignados por la sociedad sin conocer que la homosexualidad no implica discapacidad alguna en juicio, estabilidad o actitudes generales. De hecho, la Asociación Norteamericana de Psiquiatría convocó a todas las organizaciones internacionales de salud a rechazar legislaciones que penalicen la homosexualidad. Además, apela a que esas organizaciones e individuos rompan con el estigma relacionado con la homosexualidad. Sostiene el derecho a la privacidad en cuestiones tales como control de natalidad, elección reproductiva y relaciones adultas consensuadas. Debido a que las familias homoparentales son minoría, es poca la información que se tiene en relación a las mismas. La parentalidad se ha entendido desde lo social y lo biológico. Por lo tanto, las parejas homoeróticas requieren un mayor esfuerzo para la formación de una familia con hijos. Podría decirse que, para los mexicanos, la forma de parentesco más generalizada es la institucionalizada en la familia, y la familia puede ser entendida a partir del tener hijos. Las familias homoparentales plantean diversas maneras de concebir hijos, como pueden ser inseminación artificial alternativa o adopción, y formar una familia ubicándose en la minoría frente a las familias heteroparentales. De hecho, existe una investigación realizada por Golombek y Murray, donde se encontró que la calidad de la función parental en las familias cuyos hijos fueron concebidos por inseminación por donantes es mejor que la de las familias cuyos hijos fueron concebidas naturalmente. Los autores llegan a la conclusión de que los hallazgos genéticos son menos importantes para el buen funcionamiento de la familia que un fuerte deseo de ser padres. Los conceptos de matrimonio, de familia y de tener hijos hacen referencia a diferentes conductas, de tal forma que el poder contraer matrimonio entre personas del mismo sexo no necesariamente significa formar una familia y tener hijos. Y bueno, en relación con el tema de los hijos, diversos estudios han tratado de responder preguntas como la de si están los niños contentos con ser niños o niñas, o desearían ser miembros del sexo opuesto, y han comprobado que los hijos de gays y lesbianas se desarrollan normalmente en esta área.
Los menores se desenvuelven de una manera óptima y las diferencias que pueden presentarse referentes a su familia no son perjudiciales para el menor. De hecho, otras investigaciones han comprobado que los menores hijos de parejas homoparentales tienen una mayor apertura y respeto a la aceptación de temas de preferencia e identidad sexual. La teoría recolectada para esta investigación tiene el propósito de analizar la experiencia de un niño criado en la dinámica de una familia extensa con padres homoparentales, con el fin de conocer la realidad del menor y así poder rescatar los aspectos de impacto positivo sobre la ciencia en esta configuración familiar. Como teoría, desde que nace el niño, cada suceso es significativo para la persona que será en un futuro, cómo manejará sus frustraciones, conflictos, emociones, entre otras cosas. Según investigaciones, los niños no porque tengan padres homosexuales, ellos van a ser homosexuales también. Por lo tanto, dejando de lado ese cambio, estas entrevistas están centradas en el desarrollo del niño que no es criado por sus dos padres biológicos. Las conductas del rol de género por sexos incluyen cuestiones tales como preferencias de juguetes, actividades favoritas y programas de televisión. La mayoría de los estudios no han encontrado diferencias entre los hijos de parejas homosexuales y los de parejas heterosexuales. Sin embargo, algunos estudios comprobaron que los menores tenían una tipificación por sexos menos rígida en cuanto a las actividades preferidas. En base a las diferentes etapas de desarrollo en la infancia intermedia y en la adolescencia, las niñas en cuanto a conductas de rol de género tienden a ser más andróginas que los niños, en su conducta y en la preferencia de actividades. Por esta razón y con motivo de comprender por qué los niños se aferran un poco más a las conductas socialmente aceptadas correspondientes a su sexo, se seleccionará para investigación una entrevista a un menor varón. La conformación de las familias se ha visto influida durante mucho tiempo por diversas culturas, predominando ciertos modelos en base a la religión de estas culturas. La religión, a su vez, ha tenido un gran impacto en las normas de los gobiernos, que contribuyen a promover un modelo de familia como normativo. Para esta investigación me basaré en el marco teórico referente a estudio de género y teoría queer, ya que me parece que la visión acerca de los involucrados en la investigación va más allá de la rigidez de categorías. La variedad de identidades personales da para un estudio de caso más completo, más allá de la visión de sexo y género clásica. Ambos marcos teóricos resaltan aspectos a tener en cuenta, manteniendo una corriente de apertura y aceptación a la individualidad de cada persona, así como resaltan que la elección de cómo vivir la sexualidad es un derecho de todos y una opción al igual para todos, que no debería ser estigmatizada. Las sexualidades periféricas, que refieren a todas aquellas que se alejan de la línea de normatividad, que no deberían ser reconocidas, no alejadas de la línea, sino reconocidas y visibles ante todos. Los prejuicios no deberían apoyar más a las personas heterosexuales. Todos deberíamos ser visibles de igual manera con nuestras diferencias y con lo que nos hace comunes. Además de adaptarse a un concepto de sexualidad actual y complejo, teniendo en cuenta la orientación sexual, identidad sexual y expresión sexual dentro del marco teórico. Aplica a grupos minoritarios promoviendo respeto para todos, abarca temas que influyen directa e indirectamente en la experiencia de quienes se viven de manera diferente a lo socialmente esperado. Se espera la libertad de expresión y si no la aceptación, por lo menos el respeto del resto. Las personas familiares del pequeño entrevistar se viven de diferente manera a lo que la mayoría. La teoría queer abre pauta a la diversidad y aceptación, y también a la realidad de las consecuencias por el rechazo de muchos, lo cual facilitará el entendimiento de la experiencia del menor. El impacto de la historia y la lucha por obtener derechos como se debe a pesar de ser juzgados como diferentes, puede influir de manera significativa en las relaciones familiares y sociales de los involucrados. Lo que se espera en cuanto al género en las familias mexicanas puede conservar la mente cerrada en temas como la sexualidad y el género, y eso claro que influye y representa una barrera para la plenitud de la identidad y vivirse tal como se quiere.